Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Me estoy riendo porque estoy viendo aquí una noticia en el material que me pasa a mi departamento de producción. Dice, Fedecámara sin flujo de caja para pagar nuevos salarios. Y digo esto porque voy a entrevistar a Carlos Luis González, él es presidente de Fedecámara Carabobo. ¿Ustedes también tienen el problema ese que no pueden pagar salarios? Mira, los aumentos salariales decretados, ¿verdad?, a modo unipersonal por el presidente de la República, es un poquito complicado para el empresariado privado. Porque sí es verdad que nosotros en Carabobo y en toda Venezuela veníamos pagando 5 o 6 veces lo que era el salario mínimo cuando lo decretaba anteriormente el presidente. Oye, pero una desproporción de casi el 6.000% es una carga bastante fuerte, ¿no? Y sobre todo en aquellas cadenas productivas que tienen precios controlados. ¿Cómo haces tú si tu estructura de costos sube y tienes un precio controlado para poder mantener tus bienes y servicios en una producción sana? Es como paradójico, ¿no? Si tu costo sube, tu precio de bienes y servicios que vayas a ofrecer debería subir. Pero entonces me le pones regulaciones y controles a los bienes y servicios. Porque esa es la forma como atacar la hiperinflación. No, esa no es la forma como atacar la hiperinflación. La verdadera forma para atacar la hiperinflación es aumentar la producción, no estrangular a los que somos las empresas productoras. En el caso de Carabobo. Mira, Carabobo está atravesando una crisis muy severa, indiscutiblemente. Según la última encuesta de Conindustria, se esperaba que el 40% de las empresas de mantenerse este modelo económico no veían posibilidades de terminar el año operativamente. Y esa encuesta hace 2 meses. Y estas medidas económicas recientes, más bien lo que terminan es de estrangular. Yo calculo que ese porcentaje puede llegar a subir a un 80%. ¿80% de las empresas van a desaparecer en Carabobo? Lo más seguro es que cierren. ¿Sí? Pues no aguantan la carga laboral que van a tener, ni el pasivo laboral que está generando. Por lo menos unos 40.000 puestos de trabajo se va a perder en Carabobo. ¿Este año? Para el cierre de año. Ahora, ¿y qué han planteado ustedes para no llegar a esa crisis? Bueno, todo lo contrario de lo que viene decretándose desde el gobierno central. Nosotros podemos llegar a tener la capacidad de pago, pero también necesitamos aumentar la producción. Se necesitaba una liberación cambiaria que nunca llegó a aparecer. Lo que hizo fueron unas modificaciones de la ley ilícito cambiario de 5 artículos, pero todavía sigue el estrangulamiento que tenemos los empresarios para la consecución de dólares. O sea, si tú no vienes desde el sector privado a ofertar dólares en el DICOM, no van a llegar los dólares para que nosotros los empresarios podamos invertir en materia prima. Pedíamos exoneraciones para fiscales y al contrario lo que hicieron fue incrementarnos la carga de impuestos y tributos a la producción empresarial. Y se le recuerda a todas las personas, todo impuesto y tributo que tú le incrementes, eso va directamente al costo del bien y servicio que le estás ofreciendo a la ciudadanía. Entonces, si tú te pones a analizar, esto lo que te está generando es más inflación, más hiperinflación, no la estás controlando. Ajá. ¿Qué otra cosa tienen ustedes en Carabobo? Ya Carabobo está atravesando una crisis de energía eléctrica también tan severa como la que está atravesando Zulia. Tienes, por ejemplo, ya la zona de Puerto Cabello, que es el principal puerto de Venezuela, tiene más de 24 horas continuas sin energía eléctrica. Esos son problemas en las cadenas productivas muy severas, porque la gente dice, no, que ustedes deberían generar su energía eléctrica. Sí, uno tiene plantas de auxilio de energía eléctrica, pero no para autogenerar energía eléctrica continua más de 24 horas todos los días con apagones repetidos. Oye, eso te va afectando la capacidad de tu cadena productiva. Es decir, lo que se quiere es levantar la producción para poder tener en los anaqueles diferentes bienes y servicios según tu capacidad de compra. Tú decidas qué comprar, eso sí te controla la hiperinflación. No que tú tengas que amarrarte a un solo producto que le tenga un control de precio, que cuando lo vas a buscar no existe, pero por los bachaqueros sí va a aparecer el bien y servicio que te están ofreciendo. Eso es lo que genera hiperinflación. O sea, todo lo contrario de lo que se hace es lo que nosotros les venimos diciendo desde Fedecámaras repetidas veces al Ejecutivo Nacional. Toma estas iniciativas para que puedas parar la inflación. Y a esta altura, el pequeño y mediano empresario. Mira, tuve una asamblea con la CAPEMIAT, que es la Cámara de Pequeños y Medianos Artesanos y Empresarios de Carabobo. Teníamos
más de 330 empleados y empleadores presentes. Capemia tiene más de 700 empresas afiliadas. El salón quedó abarrotado. Y mostraron ellos, los empleados sobre todo, mucha preocupación, porque ellos entendían que sus empleadores no tenían cómo manejar este aumento tan desproporcional, porque yo les decía a los muchachos, a los trabajadores, oye, ¿qué mejor persona para saber el estatus de una empresa que el trabajador? Que cuando ve que ahí existían 80 trabajadores, hoy en día apenas quedan 10, que cuando salían 5 o 6 camiones semanales cargados de productos a la calle, ahorita sale uno. Ellos saben cuál es la verdadera situación de la empresa y decían, tenemos que estar unidos con nuestros empleadores para tratar de paliar esta suerte de locura que estamos viviendo con unos sueldos que sí hacen falta. Pero hacen falta porque no has logrado manejar la hiperinflación. Porque si tú tuvieras una inflación de menos de un dígito, que tuviese una inflación controlada, tú dices, caramba, con el mismo sueldo y salario que teníamos podíamos sobrevivir. Pero si tienes una inflación que va proyectada a los millones, es inviable cualquier operativo. Vamos a un receso y regresamos. Estás viendo Regiones. Bueno, en los últimos días han ocurrido unas medidas, por ejemplo, en el caso económico, el encaje de los bancos que tienen que mandar al Banco Central. Otras medidas que ha tenido que ver desde el punto de vista de la reconversión. ¿Cómo afecta realmente las últimas medidas a los empresarios? Mira, lo que sí te puedo decir es que no nos favorecen nada. Porque si lo del encaje lo estamos manejando como se ha venido interpretando, porque vuelven a decir que si fue un error, que el encaje no era el 100% de los extraordinarios. Bueno, eso está todavía como enredado. Como que no sabemos hasta dónde quieren estrangularnos, pero hay unos voice que les llegan a uno que dicen, caramba, esto es la aniquilación del sector bancario privado. Van a ser simplemente taquillas del Banco Central. Por eso es que hay que esperar a ver cómo lo van a desenredar. La reconversión, yo venía diciéndolo desde hace un tiempo, ¿ya? Que eso era una medida simple y llanamente cosmética. Eso no favorece en absolutamente nada, más bien puede ser un poquito más de gasolina a esa fogata de la hiperinflación que nos está comiendo. Por eso que también vengo diciendo, desde Fedecámara lo decimos, que iba a ser una maxi inflación o una mega hiperinflación, como el término que más les acomode. Porque cuando tú quitas los ceros, el redondeo se hace más fácil hacia arriba. Cuando tú le quitas 5 dígitos a un precio, el que es un bachaquero inescrupuloso puede redondear una cifra hacia arriba muy fácilmente porque la ve menor, pero en realidad sigue siendo una maxi cifra lo que el tipo está redondeando. Entonces eso, más bien, en vez de ayudar, incentivó la inflación. Aquí veo que ustedes están protestando detenciones que consideran arbitrarias. ¿Les estuvieron muchos empresarios allá? Mira, en Carabobo sí hubo un movimiento fuerte contra los comercios. De hecho, tú todavía ves comercios Santa María cerrados porque no saben cómo manejar el precio. Tenían esa gran duda. ¿Cuál iba a ser? Porque entonces empezaron a correr aquellas voces de que si era 1.350 contra 450 el salario mínimo, ya salió el decreto que es el 1.800 más 180. Entonces el comerciante dice, yo tengo que mantener en mi estructura de costos estos nuevos. ¿Cuándo comienzan a pagar eso? Bueno, ya para este viernes tienen que pagarlo. Porque hay los que pagan semanalmente y el que paga semanalmente tenía que haber tomado en consideración que a partir del 1 de septiembre ese es el salario y ese es el bono alimentario. ¿Y esa medida que obliga a las empresas a pagar IVA semanalmente cómo es? Imagínate tú eso, yo vengo diciendo también evasión fiscal cero, pero es que claro, cero, porque todo factor que tú multipliques por cero sigue dando cero. Y si la producción de los empresarios se nos ha venido a menos, ¿qué vas a lograr tú con que te pague por adelantado si va a ser cero? ¿Y qué vas a pagar? ¿Qué voy a pagar si va a ser cero? Si no produce. Exactamente. Yo te pregunto. Eso es lo que no tenemos que pagar. Entonces, él está tratando de hacer un arqueo, de hacer caja por esos impuestos que vamos a pagar por adelantado. Pero cuando, por ejemplo, tú eres un productor y dices, es que yo sé que no tengo producción, ¿qué voy a declarar? Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, en Fedecámara, o en el caso de las empresas grandes en Fedecámara, ¿tienen utilidad como para pagar cada semana?
Tienen que hacerlo. Ya, porque ¿Y si no eso, tienen? eso es decreto. ¿Y si no tienen cómo pagarlo? Bueno, no puedes ir a los créditos tampoco porque ahora con el encaje no vas a conseguir el crédito para poder hacer tus Está bien, cancelaciones. pero ¿qué vas a pagar? Tú vas a pagar por Por una producción que no estás la teniendo. producción que no tienes. Es lo que te digo, todo lo que multipliques por un factor cero sigue O siendo te van a cero. pechar por lo bruto. Será por bruto que vamos a pagar. Por Por la no ser producción. productivo. Ajá. Pero si no te dejan ser productivo, si el gobierno está estrangulando al sector empresarial, ¿cómo quieres tú que el sector empresarial te responda y te apoye con tus impuestos? No, por eso que no estoy muy claro. Si yo tengo una empresa en Carabobo, tengo que cotizar el IVA, aún si no tengo utilidad. Sí, porque tienes que hacerlo por adelantado. Tú tienes que cancelar según tus anteriores declaraciones, vas haciendo la proyección que tú crees que vas a tener Ajá. que cancelar y lo tienes que hacer por adelantado. Y al final el impuesto sobre la renta. Y también el impuesto sobre la renta tienes que hacerlo así. Y después haces un neteo. Tenía que haber pagado tanto, ya prepagué tanto y quedará un saldo a favor o en contra y quedará con... Si estás pagando significa que estás ganando. Deberías estar ganando. Por eso. Por eso es que, mira, lo que se está viendo ahorita es una gran estampida de cierre de empresas, porque no tienen la capacidad ni de aguantar la carga laboral ni de estar pagando los impuestos por adelantado. Eso es lo que se está viendo. Que es lo que te vengo diciendo, de ese 40% que se podía levantar a un 80% de empresas que decían de mantenerse este modelo económico, no ven vialidad para mantener abiertas sus empresas. Aquí dice que no está claro el anclaje de salario con el petro. Tampoco está claro. No, yo estoy muy claro con el anclaje del Aquí, sí. petro. Es que ven acá, es que esa es la tablita salvadora del gobierno, es el petro. Sí. A todo el mundo tú vas a tener que recibir petro, los señores van a recibir petro, aquí todo el mundo va a recibir petro. Ajá. Porque el señor presidente lo dijo muy claro, voy a acabar con la emisión de dinero inorgánico. Ahora va a emitir petros inorgánicos. Esa es la realidad de lo que viene. Por eso este anclaje tan fuerte que le ¿Cómo están tú vas al haciendo al mercado petro. con petro? A Bueno, comprar. mira, en unas reuniones que yo he venido teniendo con personajes del gobierno, entre ellos está el señor Ricardo Batista, que creo que tú lo entrevistaste también, Ajá. él aclaraba que el petro va a ser como, va a estar anclado en un Wallace, una cartera virtual, donde tú a través de teóricamente tu carnet de la patria vas a tener acceso a esa cartera virtual y vas a usar el método de pago a través Los de empresarios sacaron ya el carnet de la patria. Eso queda a libertad de cada empresario y su conciencia si ellos consideran que es meritorio tener un elemento de identificación diferente a la cédula de identidad. Ok, que en tu caso veo que no, ¿no? En mi caso todavía no lo he sacado. Gracias, Carlos Ruiz González, presidente de Fedecámaras Carabobo. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.